Pregunta número 71. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado global que tuvo lugar entre 1939 y 1945 y que involucró directa o indirectamente a gran cantidad de países de diversos continentes. Su alta capacidad destructiva se pudo apreciar en... La alternativa correcta es la letra D. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto armado más grande de la historia que involucró a casi todos los países del orbe. Su alta capacidad destructiva se vio reflejada en la cantidad de víctimas fatales entre militares y civiles, y además por la extensión de territorios que abarcó el conflicto. La gran cantidad de víctimas fatales se debió a que el número de países involucrados era muy alto, como antes mencionamos. De hecho, solo 8 países se mantuvieron neutrales durante la guerra, mientras que quienes estaban involucrados en el conflicto destinaron toda su capacidad económica, científica y militar al servicio de la guerra. Debido a lo anterior, se movilizaron una gran cantidad de tropas, principalmente en Europa y Asia. A modo de ejemplo, los aliados movilizaron 250.000 soldados el 6 de junio de 1944 para el día D, el día del desembarco en Normandía. El gran despliegue militar afectó directamente a la población civil, víctima de la propia violencia de los enfrentamientos armados. Además, el conflicto quedó marcado por el Holocausto, las deportaciones, los bombardeos intensivos sobre las ciudades como Inglaterra, Berlín, etc., y también por ser el único donde se ha utilizado armas nucleares. En este caso, el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, matando instantáneamente a 120.000 civiles. A consecuencia de lo mencionado, la contabilización de víctimas totales se estima entre 55 y 60 millones de personas fallecidas en el conflicto. El conflicto se extendió en Europa, África del Norte, Extremo Oriente, Atlántico Norte y Océano Pacífico. Tal como señalamos anteriormente, solo 8 países se mantuvieron neutrales durante la guerra, mientras que el resto del mundo se abocó a derrotar a la Alemania nazi y sus aliados, liberando los países que se encontraban ocupados bajo los dominios del régimen. En un principio, cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, son Gran Bretaña y Francia quienes declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Posteriormente, el 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, ataca la base de Pearl Harbor en Estados Unidos en Hawái. Con esto, Estados Unidos entra en la guerra de lleno, ya que anteriormente solo había dado ayuda pero sin participación, y declara la guerra al Japón. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín y la rendición de Alemania en el año 1945. La guerra terminó con una victoria total de los aliados sobre el eje en el año 1945. Tras el bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón presenta su rendición incondicional a los aliados. Con respecto a la alternativa 2, que dice que la crisis económica que sufrieron todos los países en disputa, podemos considerar que no es verdadera, dado que hubo países que terminaron más ricos después del conflicto. Usemos como ejemplo a Estados Unidos, cuyo éxito productivo durante la guerra fue espectacular. Con la contienda lejos de su territorio y un enorme potencial productivo subutilizado desde la crisis de 1929, la nación norteamericana logró prácticamente duplicar su PIB de 1939 en solo 5 años. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D.